La pensión para adultos mayores, que es el programa estrella, ¿no?, de López Obrador. La pensión de adultos mayores, a como viene proyectada para 2025, trae un presupuesto de 482,000 millones de pesos. La cifra igual nos dice, pues es mucho, pero sola no nos dice nada. Pero si yo te diría que este programa ha venido incrementándose año con año alrededor de 130, 135,000 millones de pesos, y yo te digo que para 2025 en los precriterios el aumento es solo de 27,000 millones, dices, ay güey, ¿quién se va a quedar fuera? ¿Se puede gastar, Claudia, lo que se gastó Andrés? En programas sociales y cosas de esas. Déjame decirte cuál es mi visión en base a un documento que en épocas de Ángel creo que todavía, vaya, esto fue evolucionando. Entonces, todos los meses de abril, la Secretaría de Hacienda le manda al Congreso lo que se conoce como los precriterios de política económica. O sea, es un adelanto de Hacienda de cómo está viendo todo el marco de las finanzas públicas. Así es. Para el próximo año, ¿no? Supuestamente ya con más información, pero vaya, no dejan de ser unos, por eso se llama precriterios. El tema es qué nos dicen esos precriterios, porque ya hay precriterios para 2025, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, ¿se puede gastar, puede seguir gastando igual? Pues solamente que se siga endeudando a como estamos hoy. O sea, sí podría endeudándose. Pues endeudándose, pagando sangre. Solo que el próximo secretario de Hacienda, que es el actual secretario de Hacienda, ha dicho que en la próxima administración, el primer año, el 2025, se tiene que reducir el déficit de 6% a 3%. Menos gasto. Sí, pero 3% muy probablemente sea no sea consecuente con crecimiento. Lo dice muy propio Ángel. No va a poder, nadie se lo cree. Vas a tener que reducir brutalmente el gasto público. Así es. Brutalmente. Y te voy a dar un ejemplo, porque ya se alcanza a ver lo que dice Ángel en los precriterios. Por ejemplo, la pensión para adultos mayores, que es el programa estrella, ¿no?, de López Obrador. La pensión de adultos mayores, a como viene proyectada para 2025, trae un presupuesto de 482,000 millones de pesos. La cifra igual nos dice, pues es mucho, pero sola no nos dice nada. Pero si yo te diría que este programa ha venido incrementándose año con año alrededor de 130, 135,000 millones de pesos, y yo te digo que para 2025 en los precriterios el aumento es solo de 27,000 millones, dices, ay güey, ¿quién se va a quedar fuera? ¿No? ¿Por qué? Porque este programa, la pensión de adultos mayores, se ha venido incrementando en cuanto a lo que reciben los adultos mayores, que este año son ya 6,000 pesos bimestrales. ¿Se acuerdan que el año pasado eran como 4,000 y tantos? Se ha venido incrementando a razón del 30%, por lo que reciben, más los que se incorporan. No quiero sonar que se oiga feo, pero se mueren menos de los que entran. Entonces, tu padrón va aumentando. Ya anda como en 12.1, 12.5 millones de adultos mayores que reciben esto. Entonces, la tendencia nos diría que este programa para 2025, pues cuando menos debe incrementarse en 135,000 millones. Pero resulta que se va a incrementar nada más en 27,000. La primera pregunta que le haríamos a Claudia Sheinbaum es, ¿quién se va a quedar fuera? Porque con esa lana
materialmente no alcanza. O no van a tener aumento para que siga alcanzando. Pero mira, el problema yo te diría que es más severo y es más, Madre mía, es más grave que esto de las pensiones. Por ejemplo, vamos a hablar de cifras históricas. ¿Cuánto crecimos en promedio durante este sexenio? No vamos a llegar al 1%. Va a estar entre 0.7 y 0.9%. 0.8%, vamos a decir. 0.8%. en los 6 años en promedio. En promedio de los 6 años. ¿Y qué sucede cuando creces al 0.8% en promedio? ¿Qué pasa? Se te acumulan los déficits en materia de pobreza, en materia de desigualdades, Sí. se te acumulan los déficits en materia de infraestructura, ya no digamos el agua, que lo hemos comentado en esta mesa varias veces, y estamos con déficit acumulados crecientes en virtud de que no tenemos recursos para hacerles frente a esos déficits. Y estamos hablando de cuestiones fundamentales de cómo vamos a pagar la nómina del gobierno, aún reducida, ¿no? Porque hubo este evento en donde el presidente dijo: yo me reduzco el sueldo a la mitad y nadie puede ganar más que yo. Y en ese momento, pues hubo una desbandada de los mejores. Así es. Mira Rosanelli Sánchez. Mario de Constanzo no se mueren menos. Yo tengo 2 conocidas que cobran lo de las mamás fallecidas. Bueno, pues eso puede ser, ¿no? Sí, abusos. Digo, puede haber abusos, puede haber abusos. Sí. Pero entonces, yo aquí quisiera preguntarle a Mario, tuvimos 0.8%, a todas luces, no solo insuficiente, sino brutalmente insuficiente. Tendríamos que haber crecido, pues si no al 5, al 4%, cuando menos, pero además durante 50 años. Sí, claro, claro. De hecho, además, como no creces, pues tampoco crecen los ingresos públicos. Claro. Cuando no hay crecimiento económico, pues no hay crecimiento en ventas de las empresas, no recaudas igual, entonces todo te genera un círculo, pues yo te diría, en lugar de virtuoso, vicioso, ¿no? Así es, Mario, pero estamos hablando de que crecimos 0.8% durante estos 6 años que ya prácticamente están a punto de terminar. Sin embargo, esto nos deja una herencia, un legado muy pesado para la próxima administración. Estamos hablando de cuánto podemos crecer en la próxima administración. Es que va a suceder lo que tú dices y se reduce el déficit, porque al reducir el déficit, como dice Ángel, se va a dejar de gastar. Incluso vamos a pensar, ¿no? Y a lo mejor me estoy adelantando, pues suponte que no quieren tocar los programas sociales, vamos a suponer. ¿A qué le van a cortar? ¿A la inversión? Sí. Entonces va a ser peor. Más de lo que ya le han recortado. Exactamente. Entonces, pues todavía te va a sentar más la economía. Entonces, pues vuelves a caer en ese círculo vicioso. Sí redujiste el déficit, pero vas a crecer menos, pero vas a tener tasas de interés altas. Lo que estamos viviendo ahorita, empezar a vivir, ya ves que en junio, se está empezando a generar menor empleo, sí, la salió. Actividad económica se está alentando, ya tenemos algunos signos. Hubo gasto del 6º año, típicamente los primeros meses. Así es. Brutal gasto. Así es. Y después una desaceleración en la segunda mitad. Exactamente. Y a pesar de esto, Claudia dijo... Bueno, no, Andrés lo dijo. Qué bueno que lo dices, porque le siguen echando leña al fuego. Mira. No, y están diciéndote también que
el Estado va a tener más control todavía en la Comisión Federal de Electricidad. El Estado va a tener control. ¿Con qué dinero? Pues se va a traducir. Control quiere decir gasto. Gasto, claro. Y si no tenemos ni siquiera para cuadrar el presupuesto, ¿cómo es posible que estemos hablando de que vamos a gastar más? Eso es lo que preocupa. Porque mira, al final del día, si CFE va a generar toda la energía eléctrica del país, mira, yo no tengo inconveniente si llego a mi casa, prendo la luz, y hay luz, es eficiente y es barata, ¿no? Es competitiva. Si la hace Iberdrola, ni lo vas a ver. El problema va a ser cuando llegue el apriete y no os prenda. Entonces, si de veras... Cuando la empresa X no se venga a Nuevo León, porque y no se venga a Sonora, y no se venga al norte de la República, o no se venga a la Ciudad de México, en virtud de que no se le garantiza el abasto de energía eléctrica, o de agua, o de infraestructura. Claro. Así es. O de seguridad inclusive también. O de seguridad, muy importante. Ahora, pero fíjate. Bueno, ahorita les digo. Aquí el problema es que si el Estado quiere hacer eso, pues que le meta dinero para que haya buena luz. Y como no tiene... no se lo está metiendo, entonces ni picha, ni cacha, ni deja batear. Porque es justo lo que te iba a decir. A ver, el mundo se está abriendo. Yo quiero que México tenga un aeropuerto primer mundo. Ya sé que el gobierno no va a tener lana, pero como yo soy Claudio Sheinbaum, le voy a decir a inversionistas mexicanos y del mundo que hagan el aeropuerto. Porque y el aeropuerto te lo multiplico por cualquier función, porque no tengo dinero y tengo que mantener crecimientos. Pero aquí, no lo Carlos, saben ellos, parece Ángel. haber una contradicción, Sí. porque se pretende reforzar al Estado como proveedor de los servicios. Exacto. Es decir, de la electricidad, es decir, del agua, es decir, de todo. Del petróleo, de la gasolina, Bueno, ya quieren hacer todo, ¿no? Entonces, si se quiere reforzar el papel de no solo rector, sino productor, ejecutor de los programas que abastezcan de servicios públicos, y entonces para eso el Estado no tiene los recursos. Y entonces, ahora, esto que tú decías hace un momento es pues lo que ya se llevaba a partir del sexenio de Peña Nieto, que es que se cambió la Constitución, etcétera, reconociendo que la CFE y que Pemex no podían con el paquete. Exacto. Y por otro lado, diciendo, pero ellos van a mantener su función de rectores de la actividad, ya sea de generación de energía eléctrica o de generación de petróleo o de generación de gas, etcétera. Y ellos van a dirigir, en algunos casos, a asociarse con el sector privado, lo cual está muy bien y iba muy bien. Exacto. Hasta que empezamos a deshacerlo, a desmantelarlo. Y está convencida Claudia de desmantelarlo. A ver, hoy, ya lo dijo. Hoy yo veo que está convencida de seguir haciendo lo mismo. Sí, lo dijo. Pero además, esto creo que ya está haciendo, o debería de ser un reconocimiento para este gobierno, pues que la regó. Porque además lo que dice Ángel, ya existía. Existieran en su momento, a lo mejor había que hacerle ajustes, pero bueno, cuando el gobierno se dio cuenta que no iba a poder con el tema de energía, creó los pidiregas, ¿no? Estos proyectos de asociación público-privada que venían funcionando. Pero eso, los pidiregas son
de hace, Sí. no sé, 20 años. Sí, sí. Y se han utilizado en varias ocasiones. Y es, yo te diría, simplemente la asociación público-privada para llevar a cabo grandes proyectos de inversión para los cuales el Estado ya no tiene los recursos. Punto. Por eso. Así de pero sencillo. no les y entonces gustan. estaba muy bien, todo estaba perfectamente bien, porque le íbamos dando satisfacción a una creciente demanda. Exacto. Le íbamos dando satisfacción a el agua, los aeropuertos. Bueno, hicimos el mejor aeropuerto del mundo y después lo destruimos y Sí. después lo inundamos, ¿no? Y también, yo te diría, la electricidad. Bueno, le dábamos electricidad a los que demandaban la electricidad, tanto a las familias como a las empresas, ¿no? Y a la agricultura. Así es. En fin. Entonces, iban las cosas bien. El problema es que los empezamos a desmantelar por razones ideológicas. Claro. Claro. Y yo te diría, Claro. por razones equivocadas. Porque Seguro. era un experimento que iba bien. El Estado mantenía ¿La su rectoría? rectoría del Estado, ¿no? Es decir, eso no había discusión. Nadie lo discutía, además. El sector privado no discutían No. que ellos querían tener la No, rectoría no del es el Estado. tema. No. No. No era. Y en cambio aportaban lo que saben hacer, que es recursos, y tenían un rendimiento razonable, Así es. ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? Se empezó a desmantelar. Se empezó la Secretaría de Energía en particular. Se empezaron a retrasar las renovaciones de las concesiones, o se empezaron a retrasar la concesión de nuevas posibilidades para la cooperación de público y privado. Y en algunos casos, pues simplemente se dijo, es la CFE o es Pemex, sin que tuviesen los recursos. No había con qué. Simple y sencillamente no había con qué. Incluso, no solamente los recursos, las propias capacidades, Ángel. A ver, en materia de refinación no sucedió. Tenemos mal que bien, o teníamos en 2018, 6 refinerías. El Sistema Nacional de Refinación. Obviamente, había que renovar estas refinerías. Por el tipo de crudo, por lo que tú quieras, había que renovarlas. En lugar de renovarlas, porque además entre más refinas, más pierdes, construimos un elefante blanco. En lugar de haber modernizado Que los trenes de costó 4 refinación. veces más. Exactamente. Más de 4 Y horas. que hoy, Sí. el día que llegue a refinar eso normalmente, Que todavía no refina Exacto. ni un barril. exactamente, tienes toda la razón, pues vas a seguir perdiendo con las otras 6. Entonces, debimos de haber renovado esas, y ya cuando eres competitivo para hacerlo, pues tomas la decisión si vender crudo Sí. o refinarlo. Lo hemos dicho varias veces aquí en esta mesa. Sí. Habría que haber modernizado las 6 refinerías que hoy operan al 40% de capacidad, Claro, al claro. 45% de capacidad, y por eso pierden, Claro, claro. en virtud de que operan al 40% de capacidad, pierden. Y pasa todo, porque refinas más petróleo, obtienes, te cuesta más la gasolina refinarla, y empiezas a producir combustóleo. No sé quién dice. Que además Y el es un combu- residuo pero dañino. además el combustóleo ya no se usa en Exactamente. ninguna parte. Nada más lo usa Exacto. CFE. Yo creo que ya Exacto. el único Exacto. demandante en el mundo es CFE. En Mérida, ya la perdí, Dalita, no importa. En Mérida duplicaron ya la CFE precios
Claro. doble caro. Bueno, y ahí en el sector eléctrico hacen otra aberración, o quieren hacer otra gran aberración. En el paquete de reformas del llamado Plan C, ¿no?, versión amplia, que no es solamente la reforma judicial, viene la desaparición de los órganos autónomos. Uno de ellos es la CRE, a que se refería Ángel, que la CRE se creó... La Comisión Reguladora de Energía. Pero hazte de cuenta, para que la gente le quede claro, es el gran árbitro del sector. ¿Sí? Es el encargado de que haya buena competencia, sana competencia, que nadie se exceda. Él es el árbitro. Y resulta que en este paquete dicen, pues que el árbitro desaparezca y que la CFE haga esas funciones. Puta, si yo soy un inversionista, si tú eres un inversionista que quiere venir aquí a generar energía eléctrica, ya no. Con tecnología de punta, con lo que tú quieras, y tú dices, fíjate que el árbitro es el competidor, Sí, pues no vienes. Gracias. O te vas o buscas cómo Pero, irte. a ver,